En este tutorial vamos a conocer cómo realizar la gestión de las cargas o el reposteo de combustible. Desde el menú de vehículos tenemos un icono que se llama reposteo de combustible que sirve para realizar la carga del combustible. Cuando le damos clic aquí vamos a ver una ventana con los datos de las últimas repostadas realizadas. Antes de continuar explicando el funcionamiento de esta ventana es necesario repasar un par de valores de la configuración general del sistema. Vamos aquí al menú de inicio de Transportex y tocamos la ventana de configuración. Para manejar qué unidades vamos a manejar para realizar las repostadas del combustible, que quiere decir si lo vamos a hacer en litros o en galones, nos vamos aquí a la pestaña de viajes y nos vamos a dirigir a una sección que dice aquí, datos del combustible, unidades de medida. Por defecto está el litro, aquellas personas o países quienes manejen galones, puede seleccionar el valor aquí de galones y guardar en la configuración este valor configurado. Por ahora vamos a hacer el ejemplo o los ejemplos del módulo utilizando el litro como ya estaba. Y en la sección de vehículos de la misma configuración, vamos a ver aquí unos datos del reposteo de combustible como tal. Existe aquí en la lista un valor que se llama mostrar los datos de reposteo de combustible en la ventana por 150 días. Algunos de ustedes van a encontrar 30 días, otros quizá otro valor diferente si es que lo han movido. Este valor que está acá me permite aquí señalar con cuántos días de antelación de las últimas repostadas, es decir, 150 días atrás en el tiempo, voy a mostrar esta información inicial en mi ventana de reposteo de combustible apenas se abra. Para eso, eso es lo que vamos a manejar aquí con este valor. Los demás datos lo vamos a explicar más adelante de lo que tiene que ver con el tema de reposteo de combustible. Entonces, en esta ventana de reposteo de combustible, por ahora no tenemos ninguna carga realizada. Vamos a empezarlas a hacer desde nuevo. Vamos a darle aquí el botón de nuevo para abrir la ventana de carga del reposteo de combustible. Vemos aquí una ventana en forma de lista de renglones. Con el botón de más, nosotros vamos a hacer la carga manual de cada una de las repostadas de los vehículos en las diferentes fechas en que hayan sucedido. Digamos que yo quiero hacer una repostada, por ejemplo, el día 1 de enero a las 7 de la mañana. Colocamos aquí la hora, fecha y hora, y el camión quien vamos a reportar, esa repostada como tal. Digamos que va a ser este el camión o el chuto que vamos a utilizar y aquí la cantidad, colocamos la cantidad de litros, sabemos que estamos manejando litros por hora por la configuración, digamos que repostamos 50 litros y automáticamente me trae, cuando nosotros habíamos seleccionado el camión, automáticamente me trae por la naturaleza del modelo o del vehículo qué tipo de combustible utiliza. Sin embargo, si utilizo otro tipo de combustible, solo podemos cambiar acá inmediatamente. Y aquí vamos a colocar el costo unitario que costó el monto de cada litro de combustible despachado. Digamos que costó este precio que está aquí y aquí el porcentaje del IVA que aplica. Cuando nosotros tengamos algunos de los datos ya especificados, automáticamente se nos va a calcular el total general de esta repostada. Finalmente tenemos unos datos adicionales, por ejemplo el kilometraje de lectura, que es indispensable colocar y muy recomendable también colocar para que realice el sistema, vaya realizando a medida de que pasa el tiempo con los datos históricos de los reposteos de vehículos, unos informes o unos reportes de rendimiento. Si nosotros hacemos doble clic aquí en este campo, nos va a traer el kilometraje que tenía esa unidad para esta fecha. Podemos editar estos datos o debemos también editar estos datos para darle mucha más precisión a los datos que nosotros estemos ingresando al sistema según las lecturas reales de tanto del reposteo como de lo que tenía en el odómetro en ese entonces ese vehículo. Y finalmente unos datos de proveedor y factura si es que lo tuviésemos. Estos dos datos son opcionales, son simplemente administrativos nada más. Lo más importante son estos que acabamos de colocar hasta ahora. Le vamos a seguir dando a más para colocar otra repostada
Por ejemplo, puede ser del mismo vehículo. Digamos que yo este mismo vehículo lo volví a repostar con 40 litros, por ejemplo, ahora en esta otra hora, en esta otra fecha y hora distinta. Colocamos aquí lo que costó el litro de cada repostada y el kilometraje de lectura aplicado para esa fecha. Digamos, con doble clic podemos hacer una ayuda y para saber o conocer qué kilometraje tenía en esta fecha y nos la devuelve. Repito, este kilometraje de lectura es indispensable y si no es este el kilometraje, es altamente recomendable editarlo. Y así nosotros vamos llenando manualmente cada una de las repostadas de los vehículos que vayamos teniendo a lo largo del tiempo. Digamos que este lo reposté con 50 litros y costó esto. Y así sucesivamente vamos llenando cada una de las repostadas. Existe también una pequeña ayuda en el sistema de que cuando nosotros estemos realizando una repostada, por ejemplo, digamos yo quiero hacer repostada de este otro vehículo por 40 litros, pero desconocemos el costo unitario de cuánto nos costó cada litro despachado, pero sí tenemos la factura del total. Podemos hacer clic aquí sobre este campo y con un doble clic sobre esa celda empezamos el modo de edición del total. Digamos que en la estación de gasolina me cobraron este monto que está acá cuando editamos. Cuando dejamos de editar ya ese campo, automáticamente me va a calcular el costo unitario de la repostada despachada. Y finalmente, el kilometraje de lectura de este vehículo como tal, que también es recomendable, repito, colocar. Una vez que ya tengamos listos los datos ya del reposteo, o de todos los reposteos que deseamos cargar en el sistema, le damos a aceptar. Y de vuelta aquí a la ventana, démosle F5 como ya conocemos para actualizar los datos que tenemos en pantalla. Entonces tenemos aquí los datos históricos también de todas las repostadas que hemos realizado en los últimos 150 días, en este caso por el tema de la configuración que ya conocemos. Y tenemos solamente estas repostadas en esta línea del tiempo. Existe también otra manera de hacer una repostada por medio de una carga de datos masivos, que es por medio aquí también del botón de nuevo, pero en vez de hacerlo así de forma manual con los botones de más o el de menos para ir eliminando renglones que quizás no era necesario colocar, podemos hacerlo también por una descarga de una plantilla de nuestros layouts autorizados. Cuando nosotros le damos aquí descargar plantilla de datos en línea, vemos que se abre una ventana en el explorador para descargar esa plantilla que nosotros tenemos como un layout universal. Voy a darle cancelar aquí porque ya tenemos una plantilla ya descargada a modo de ejemplo en mi disco duro. Desde esta liga o desde este acceso directo o vínculo que está acá, que es importar datos de archivo, nosotros vamos a buscar esa plantilla que ya hemos editado. Voy a minimizar un momento el programa para que podamos buscar esa plantilla de datos de combustible que tenemos actualmente. Este es el formato de la plantilla que ya teníamos descargado, que se abre con esa liga o con ese acceso directo que se descarga de internet. Cuando nosotros editamos, podemos colocar aquí los datos de todas las matrículas, todas las matrículas con la fecha de reposteo, la cantidad de litros o galones según se esté en su configuración, el precio de cada litro, así todo esto por cada fila, el porcentaje del impuesto, qué tipo de combustible es, el kilometraje de lectura que tenía la unidad, proveedor, factura, unas horas de lectura para aquellas que se complementa también con la parte de la cantidad del kilometraje de lectura y el empleado en el caso de que haga falta. Estos son campos adicionales que también se habilitan por configuración que lo vamos a ver al final de este video. Pero los campos más importantes que debemos atacar son los campos del A a la G.
Todos estos datos son indispensables que vamos a llenar en todas las filas a través de este formato autorizado que ya conocemos. De vuelta a la aplicación, vamos a darle a nuevo para abrir la ventana que me permite importar esos datos. Y desde esta liga que está acá, quise importar datos desde archivo, vamos a buscar ese, ese layout que descargamos. Por ejemplo, este que está aquí. Fíjense cómo procesa el archivo y me trae todos los datos que estaban especificados en ese archivo como tal. Aquí hay un elemento muy importante que debemos conocer, que es este costo unitario con impuesto implícito. Cuando nosotros realizamos la edición de ese archivo o ese archivo ya viene quizás por algún otro proveedor que nos señala los gastos de combustible. Este costo unitario puede o no puede a lo mejor tener, eso ya lo conocerán ustedes en su realidad, el costo implícito ya adentro, ya el IVA como tal, por lo cual el total que está aquí no va a ser este, porque este es un total que tiene el costo más el 16% del IVA. Pero en ocasiones este costo ya trae de por sí el IVA. Cuando sea así ese caso, que repito, ustedes lo conocen, marcamos aquí este check para recalcular el costo unitario sin IVA, para que cuando se le sume el IVA del total exacto como ustedes conocen que fue el total de la transacción por ese reposteo del combustible. Cuando estemos de acuerdo ya en todos los datos y revisemos todos los datos de la exportación de ese archivo, le damos a aceptar para guardar los datos como tal. En este caso no le voy a dar a aceptar porque muchas de estas cosas no se van a procesar, pero en este caso porque esta base de datos no tiene estos vehículos que están aquí y no estaría llenando ningún tipo de reposteo para ningún vehículo porque no existen estos vehículos dentro de la base de datos. Pero así, con unos datos reales, con un archivo ya editado y trabajado por ustedes, pueden procesarlo en lotes para meter toda la repostada de los vehículos de una vez, junto con estas indicaciones que acabamos de explicar. Estos datos voy a colocar aquí otros reposteos manualmente de forma rápida. Para mostrar la parte de los reportes. Ok, con estas repostadas, una vez que nosotros tenemos muchas reportadas en el sistema, podemos generar los reportes de desempeño del control de combustible. Esa sección la podemos ver aquí en reporte, esos estudios, en el submenú de vehículos dentro del reporte. Vamos a ver uno que dice rendimiento combustible por vehículo. Cuando nosotros hacemos clic aquí, podemos seleccionar el rango con que queremos ver el desempeño del combustible dentro de esas fechas para todos los vehículos. Podemos ver aquí este primer reporte que nos dice de mayor a menor cuál es el rendimiento real de mayor a menor, mejor rendimiento hasta el peor rendimiento de la flota con respecto a los datos que hemos cargado de combustible. Este reporte, ahorita, a modo de ejemplo, como hemos realizado una carga muy rápidamente de datos con algunos datos no nada reales, pues me está calculando unos valores no tan reales como lo podemos dar cuenta. Pero con la data real, fecha real de todas las repostadas, nos va a dar un estudio mucho más preciso y coherente. La idea es simplemente mostrar el reporte como un elemento, como una herramienta para que ustedes la conozcan y la usen para su ventaja. También en este mismo menú de reporte de vehículos, dentro de su menú de vehículos vamos a encontrar otro reporte que es de rendimiento de combustible, pero por empleado. Muy similar al que acabamos de ver, solamente que este está, en vez de estar ordenado por el vehículo que mayor rendimiento tiene hasta el que menor rendimiento tiene, va a estar ordenado por el operador que mayor rendimiento me genera y el menor y de último el peor rendimiento que está generando. Finalmente, en el menú de gráficos podemos ver dentro del submenú de vehículos
un estudio de rendimiento de combustible. Ese mismo menú, también desglosado por un rango de fechas, podemos ver de manera gráfica cómo está representado este estudio de rendimiento de combustible por vehículo, o lo podemos ver por modelos como tal. De esta manera, repito, esto es mucho más interesante verlo en una forma más evolucionada cuando tengamos muchísimos más datos de todas las repostadas en un periodo de tiempo mucho más amplio. Pero estas son las herramientas que pueden ir utilizando a medida de que la información vaya creciendo dentro de su organización con respecto a la parte del reposteo de combustible. Finalmente, volviendo aquí a la ventana, vamos a explicar un par de configuraciones finales para aquellas empresas quienes desean habilitar estas otras características. Tenemos aquí en la parte de vehículos un elemento que dice mostrar campo para almacenar el empleado en los datos de la repostada. Si nosotros lo activamos, veamos qué efectos surgen en la repostada, que ya se los voy a mostrar. Y finalmente otro campo aquí que se llama mostrar datos para las horas de uso y de viaje en los vehículos neumáticos. Si nosotros activamos ese también, vamos a ver otro dato interesante dentro de la ventana de repostada de vehículos. Cuando nosotros vamos a darle a nuevo, una nueva repostada, fíjense cómo ahora, aparte del kilometraje de lectura, también puedo colocar la hora de lectura como tal, las horas de uso que tiene ese vehículo, o más que nada esto está orientado para ser utilizado para las maquinarias, porque hay maquinarias que utilizan combustible. Y más a la derecha puedo ver un campo nuevo para ingresar el dato de algún empleado. Igual, también necesariamente debemos llenar los demás campos que están aquí, ¿ok? Igual como lo hemos venido manejando. En este caso, también como valor añadido, cuando nosotros vayamos metiendo datos nuevos, me va señalando en algunos camiones, por ejemplo, que este camión, la última vez que nosotros metimos gasolina, fue en esta fecha, la última vez que repostamos con estos datos técnicos. Esto aparece en la ayuda siempre que esté disponible. Esto no fue nada realizado porque cambiamos algo en la configuración. No, esto simplemente es algo que sucedió porque ya detectó el sistema que anteriormente ya hemos cargado para este vehículo una repostada con una fecha anterior y nos aparece como a modo de ayuda para que no vayamos a meter 2 veces o 3 veces la misma repostada si, con esta apreciación que podemos ver así en pantalla. De vuelta acá a la ventana principal del listado de reposteo, cuando señalemos cualquier repostada podemos darle doble clic a ella para pasar a modo de edición sobre la repostada actual y así sucesivamente. Hay un último valor de la configuración que sería muy interesante revisar con la parte de reposteo, que es este que está aquí. En la sección de vehículos, vemos aquí que hay un valor que dice el criterio de cálculo de los gastos combustibles universales desde el módulo desde donde queremos seleccionarlo. Por defecto está el módulo de viaje seleccionado, pero nosotros recomendamos cambiar este valor por el valor de reposteo. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para que en todo el sistema aquellos reportes que no tengan que ver específicamente con repostadas, sino con un cálculo económico universal de la flota, de los gastos universales de la flota, vaya a tomar el gasto del combustible desde la parte de reposteo, que es esta sección que está acá, y no desde un reposteo que también lo pudiésemos hacer desde la parte de viaje y es válido. Pero recomendamos ampliamente hacerlo por esta zona, en esta sección de acá de reposteo de repostable específicamente, y es muy importante señalar, como lo acabamos de hacer, cuál va a ser el origen de esos gastos de combustible como tal a nivel universal de la aplicación.